Muy buenas noches, amigos, amigas. Reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 25 de mayo del año 2025, en este escenario jurídico Sandra Yaya, vamos a estar abordando el tema que tiene que ver con la entrevista que realizó la periodista Cecilia Orozco a Yidis Medina. Caso Yidis Política. En la entrevista, que duró exactamente una 1:05:41, ¿sí? Ella nos cuenta cómo fueron los montajes, que fueron 8 montajes que le hicieron a Yidis Medina. Todo porque ella fue la que dio el voto para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. En la entrevista contó cómo fue el modus operandi que activó Álvaro Uribe Vélez y que parte de la gente que trabajaba con Álvaro Uribe Vélez, como en este caso María Hurtado, hoy condenada a 14 años de prisión, y al señor Bernardo Romero, también condenado a 8 años, fueron los actores ejecutores de todo lo que le pasó a esta mujer, Yidis Medina, y de la forma como ellos utilizaron siempre como su empresa, su fábrica de testigos falsos. Por eso digo que en el caso juicio expresidente Álvaro Uribe Vélez, en los delitos por los cuales lo están juzgando, entre ellos fraude procesal, eso sigue todavía en vigencia. La vigencia está permanente porque ellos van a las cárceles y buscan paramilitares para armar los falsos testimonios que hoy, gracias al gran trabajo extremadamente empoderado que tiene la fiscal Marlene Orjuela, como lo es también la juez 44, han podido derribar prácticamente a 18 testigos falsos que que se presentaron en el caso de Uribe, fuera defensa o fuera de la fiscalía. Entonces, lo que podemos aquí ver es que el uribismo ataca a la gente que está en contra de su pensamiento. Usan la misma cosa que hicieron con Yidis Medina, como decir que estaba loca, exigiendo un examen de psiquiatría, como lo están haciendo actualmente con el presidente Gustavo Petro. Entonces, lo que hace cabal de pedir un examen de psiquiatría y un examen de toxicología es simplemente parte del paquete del modus operandi que tienen ellos, los uribistas, para poder clavar sus tentáculos tremendos en el hecho de que sencillamente ellos no aceptan perder. Es decir, ellos quieren estar siempre pesando y pasando por encima de la justicia, y como dice Yidis Medina, a ellos no les importa lo que valga eso, lo importante es hacerlo. Entonces ellos se van contra todo, buscan y arman montajes, como le armaron el montaje a Yidis Medina diciendo que ya había secuestrado un señor cuando el señor se murió en el 98 y este nombre aparecía en el 2000. Entonces ella decía, ¿cómo es posible que yo haya secuestrado a un tipo que ya se murió? También hacer uso de que le dijeron que era estafadora, le pusieron trampas, también le hicieron montajes de que era parte de los paramilitares, le pusieron el montaje de que era terrorista, en fin, la desacreditaron, la desprestigiaron, mejor dicho, ¿qué no hicieron? Ella estaba ya a punto de salir de la cárcel y volvían y le amarraban algo para volverla a tener en la cárcel. En la cárcel tuvo muchos problemas en el sentido de que la castigaban, bueno, intentaron matarla, bueno, de todo eso pasó. Entonces, lo que nosotros vemos acá fue que fue una tremenda tortura contra esta señora, todo porque lamentablemente dio ese voto que le dañó toda su vida por completo.
Entonces, hoy Yidis Medina ha interpuesto demandas al Estado y por lo menos pide que, pues, obviamente debe existir un pronunciamiento de perdón, o sea, de que el Estado se disculpe con todas estas cosas que le hicieron a esta señora. Pero lo más tenaz es la fábrica de testigos falsos. Por eso es que yo pienso, todos estos testigos que están en este momento pasando y vienen de la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez, la verdad, son para simplemente llevar son para llevar testimonio falso. No van a hacer un testimonio verdadero en ningún momento. Lo que pasó con el señor Álvaro Hernán Prada, el señor pretendía hacer algo, mostrar allá que el señor Uribe es inocente y no lo logró. El señor Mario Uribe intentaba también mostrar algo y no lo logró. El señor Nicolás, un influencer que por allá en un video salió a decir un poco no de barbaridades del senador Iván Cepeda Castro, que él había pagado $5 millones y todo eso para la compra de testigos y aquello y lo otro, y tampoco logró nada de eso. El señor Sinaí tampoco logró nada de eso. Y así por el estilo, todos los que han estado ahí, todos han terminado mal, bastante mal. Pero escuchemos también algo muy importante aquí que va afirmando el exfiscal Eduardo Montealegre, porque lo ha dicho muchas veces, lo ha explicado de una y de otra forma muchas veces. El señor Álvaro Uribe Vélez, él es un paramilitar, es un narcotraficante, es un criminal de lesa humanidad, etcétera. Todo eso lo ha dicho el señor Eduardo Montealegre. Y él dice, todo eso conduce a un hilo y que en cualquier momento ese hilo se va a desatar. Y entonces es cuando va a pasar que el caso de Álvaro Uribe Vélez no prescribirá. ¿Por qué? Porque existen crímenes de lesa humanidad. Y mientras existan crímenes de lesa humanidad, nada que hacer, eso no prescribe. En ninguna parte prescribe eso. Y además, pues todo el daño que ha hecho, no solamente a Yidis Medina, ese señor ha hecho daño a mucha gente, a todas esas personas que se oponen férreamente a lo que él hace, se vuelven los enemigos y les hace la vida imposible. Ahora, en este momento, el señor Álvaro Uribe Vélez también sale a hacer la práctica de la sedición, como lo está haciendo el señor César Gaviria. Parece que los expresidentes se pusieron en ese plan. César Gaviria actuando con sedición y el señor Álvaro Uribe Vélez también actuando con sedición, es decir, invitando a que las fuerzas militares de Colombia desobedezcan al máximo comandante de las fuerzas militares de Colombia de este país, que es el presidente Gustavo Petro. Entonces, ya vamos dándonos cuenta la calidad de personaje que existe, y aún así uno todavía se pregunta, ese man, ¿por qué está libre? Debería estar en una cárcel, debería estar asegurado para que no esté haciendo daños por allá tremendos. Ahorita está activando bodegas y está invitando es que a la gente que a través de su celular sea parte de la bodega democrática y no sé qué más cosas. Una cantidad de estupideces, por Dios. Mañana 26 se van a reunir, no sé en qué parte todavía, y se van a presentar es que los precandidatos presidenciales de Uribe Vélez, que son Paloma Valencia, la señora Paola Holguín, la señora Cabal, el señor Miguel Uribe y el señor Andrés Guerra, ¿sí? Entonces se van a presentar seguramente para exponer de qué manera nos quieren meter gol en el 2026, pero los colombianos aquí tenemos que ser bastante asertivos y tener mucho cuidado de que ese personaje no vuelva a llegar al poder, ni él ni sus pupilos, porque sería muy lamentable y muy triste que eso llegara a pasar, porque sabemos que eso llegara a pasar, se transforma todo el ejército de Colombia nuevamente en eso que tenían ellos cuando existían, que era una porquería. Empieza a haber violencia, crímenes, muertes, desapariciones y tantas cosas terribles.
y desplazamientos forzosos impresionantes. Entonces, por el bien de nuestra patria, eso no se debe volver a repetir. Vamos a escuchar la entrevista que otorgó el exfiscal Eduardo Montealegre a este programa del Calentado, que fue emitido el día 22 de mayo del 2025. Vamos a escucharlo acá, que la tengo, para que pues lo escuchemos y saquemos nuestras propias conclusiones. Aunque yo sé que ya hay muchas personas que están bastante despiertas y saben qué es lo que tenemos que hacer. Vamos entonces. Era que habláramos un poco del papel de la prensa, porque pues estamos viendo titulares que salen pues indudablemente descontextualizados de lo que está pasando en el juicio. Y pues según lo que dice el senador Iván Cepeda, dice que tiene información de que se preparan unos escándalos para intentar ampliar esa sensación de que Uribe es objeto de una persecución, es decir, para tratar de revertir y utilizar la estrategia para que el expresidente pase de perpetrador a víctima. No, Uribe se considera víctima de todo. Aquí resulta que los que somos víctimas, nosotros, ahora él nos volvió victimarios. Es que Uribe tiene una capacidad de delinquir inimaginable. Uribe es uno de los delincuentes más peligrosos que ha dado este país, de la talla de las personas que han causado grande daño a la institucionalidad colombiana y a la sociedad colombiana. Entonces aquí tenemos que tener claro que aquí hay dos procesos. Un proceso jurídico en el cual desde hace muchos años, especialmente por la labor del senador Cepeda y su equipo de abogados, entre ellos Reinaldo Villalba y muchos otros juristas muy destacados, durante 10 años han demostrado las falsedades, fraudes procesales, soborno a testigos por parte de Álvaro Uribe, y la prueba es contundente. La prueba está desde hace muchos años. La prueba se consolidó desde que este caso estaba en la Corte Suprema de Justicia y cuando se dictó la detención preventiva contra Álvaro Uribe, que fue una pieza jurídica magistral sólida en el análisis probatorios. Ahí quedaron las estructuras de acusación para Álvaro Uribe. Esas bases de la acusación contra Álvaro Uribe no han sido controvertidas en la etapa del juicio. Los testimonios que han llegado son testimonios que hablan de anécdotas, de cosas accidentales, de temas que no tienen nada que ver realmente para desvirtuar la responsabilidad de Álvaro Uribe. En ese proceso Uribe está perdiendo. En ese proceso, como lo he dicho muchas veces, existen montañas de pruebas y de evidencias que muestran que Álvaro Uribe cometió fraude procesal y cometió soborno a testigos. Entonces, en ese proceso, donde hay una lógica del discurso eminentemente jurídico, al menos por parte de la señora fiscal y la bancada de víctimas, simultáneamente a eso existe un proceso paralelo y es el que llevan algunos medios de comunicación, no todos. Algunos medios de comunicación como Daniel Coronel, Cecilia Orozco, los noticieros a los cuales ellos han estado vinculados. Afortunadamente tenemos espacios objetivos y transparentes como ustedes en este canal institucional que sí están contando la narrativa verdadera. Pero otros medios de comunicación como por ejemplo la revista Semana, que traspasó también todos los límites de transgresión a las reglas mínimas de la ética como la revista Semana, pues vienen en una campaña permanente de desvirtuar. Si un testigo dice A en contra de Álvaro Uribe, ellos lo transforman, ellos le cambian todo el sentido. Es que desde hace mucho tiempo, y eso es parte de la peligrosidad de Álvaro Uribe, él ha instalado este proceso paralelo, sobre todo a través de la revista Semana, para engañar a la opinión pública y crear narrativas de una supuesta verdad que no existe.
Por eso felicito estos espacios como los de ustedes. ¿Va a salir del tema? Doctor Montealegre, usted que ha tenido una vida dilatada en la justicia, ha sido magistrado, fiscal general de la Nación, si usted fuera hoy juez de la República, ¿usted condenaría a Álvaro Uribe? No me queda la menor duda que existe certeza sobre la responsabilidad de Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y de soborno a testigos, y que Uribe debe ser condenado a una pena mínima de 15 años de prisión, y una vez la señora juez lea el sentido de fallo, debe librar orden de captura contra Álvaro Uribe para que se empiece a ejecutar la sentencia. No más impunidad en el caso de Álvaro. Bien, ahí ustedes se pudieron dar cuenta. Entonces, la cuestión es que lo que pasa aquí es que el señor Álvaro Uribe Vélez, él tiene una gran verdad que debe contar al país, pero no la va a contar. Tal vez se vaya a ella y quede, digamos, en la oscuridad para siempre. Uno no sabe. Pero lo que sí es impresionante observar, y a través de la entrevista que realizó la periodista Cecilia Orozco, es todo lo que le pasó a la mujer Yidis Medina. Eso fue como un vía crucis de esa mujer, quien realmente puede contar con exactitud ese modus operandi que suele usar el uribismo para ahogar, para acabar con todo lo que es un ser humano en todas sus formas, para que calle y no diga la verdad. Eso mismo, pensemos por un instante todo lo que le habrá podido pasar al señor Juan Guillermo Monsalve, lo que le pudo pasar a la esposa, a la señora Deyanira, esposa de Guillermo Monsalve, lo que le ha podido pasar a la abogada que intentó demandar al señor Álvaro Hernán Prada, y que después, ¿qué pasó con esa señora? Se esfumó. Es decir, toda la estrategia que tienen ellos siempre está inclinada en que, basados en el poder que tienen, pueden hacer toda esta clase de cosas. Pero hoy por hoy también vamos a observar que, a pesar de que podemos decir que la justicia es aberrante en nuestro país, aún así todavía existe algo de justicia, y por lo menos, vamos a mirarlo acá, vamos a mirar acá lo que emitió la Corte Suprema de Justicia hace 5 días, cuando ratificó la condena de 14 años de prisión para la señora María del Pilar Hurtado, la causante de muchos daños que le ocasionó a Yidis Medina. Seguramente la señora pensaba que nunca le iba a llegar la justicia. Seguramente pensó que todo lo que la señora había hecho iba a quedar en el olvido. Pero esta es una manera de mostrarles a ustedes, colombianos y colombianas, que la persona que trabajó fuertemente como el brazo derecho de Álvaro Uribe Vélez, hoy quedarse para. De igual manera, el alto tribunal dejó en firme la condena de 8 años de cárcel para el exsecretario de la presidencia, Bernardo Moreno, por chuzadas a esta corte, periodistas y opositores al gobierno Uribe. Entonces ahí nos damos cuenta que el modus operandi de ellos es, si la persona está en contra de Uribe, va a ser tildada de guerrillero, de paramilitar, de terrorista, de psicópata, de loco, de todo lo que se pueda, porque todo eso lo mueven ellos, todo eso hacen ellos. Por eso es que tristemente vemos nosotros cómo durante 3 años también ellos han ofendido severamente a nuestro presidente Gustavo Petro, lo han tildado de todo, lo tildan de drogadicto, de loco, de que está enfermo.
se inclinan a enviciar la mente de los jóvenes, diciendo mentiras y apoyándose en que esos jóvenes odien sin compasión, sin razón alguna, a un presidente como Gustavo Petro, que hoy se ciñe primero a la Constitución del 91. Porque hasta eso ya salen a decir que el señor presidente no está actuando con la Constitución. Y adivinen quién dice eso, el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Y quién otro más? El señor César Gaviria. Entonces, ellos, el señor Uribe y el señor Gaviria, ahora actúan en sedición, diciendo que las fuerzas militares desobedezcan al presidente Gustavo Petro y que no le hagan caso y que se vayan en contra del presidente, porque el presidente los tiene amarrados, porque el presidente no los deja actuar, porque aquello y lo otro, porque sencillamente para entender este tema, tanto Gaviria como Uribe lo único que quieren es volver al poder, para hacer 8 y 28 con el país. Una razón es más lo que están haciendo en la Comisión Cuarta del Senado, la Comisión Cuarta de Angélica Lozano, como están destrozando la reforma laboral, que pretenden es que sacarla rapidito, pero les cuento que va a quedar despedazada, tanto que eso no sirve para nada. Y a los colombianos y a las colombianas les siguen privando de sus derechos, terriblemente. Entonces, por eso, nosotros los colombianos tenemos que estar actuando todo el tiempo en función a que defendamos con toda la fuerza que tenemos nosotros los colombianos y las colombianas, con nuestro poder de soberanía que tenemos, que adquirimos desde que nacimos y que se pierde cuando nos morimos, para defender nuestros derechos, que la única manera como los podemos defender es en la calle, saliendo y manifestándonos en la calle para que no nos quiten los derechos, pero no uno, sino millones, llenemos las calles, millones, mostremos que no estamos de acuerdo lo que está haciendo el Congreso en el Senado, la gente que está en el Senado no está haciendo las cosas correctamente. Entonces, es una ganancia hoy ver que esta señora ya está condenada y de ahí ya no se salva. 14 años. Tal vez de pronto en la cárcel se termine muriendo.